que nos hemos congregado en esta tarde, también a una vecina nueva, que Dios sea bendiciéndole grandemente, Dios bendiga su vida y ha llegado al mejor lugar, donde Dios tiene una palabra para ella y para cada uno de nosotros en esta tarde. Quiero invitarla a abrir su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 y 3. Recuerde que la semana pasada quedamos inconclusos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 y 3. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 2 y 3. Le doy lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Tome su asiento. Como la semana pasada aprendíamos, de aquí en adelante se empieza a cumplir lo que Jesucristo les ordenó en Hechos 1:8, que era que esperaran la promesa y que después de aquella promesa ellos fueran a predicar a Jerusalén, toda la región de Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí, desde aquí en adelante, es lo que comienza a ser la iglesia de Jesucristo, porque ya comienzan a predicar ya lo último de la tierra que en ese tiempo se conocía, para que más o menos no se entienda mal. Lo último de la tierra en ese tiempo era la tierra conocida y la que ellos conocían. No se conocían los continentes, todavía no estaban separados como los conocemos hoy en día, sino que en ese tiempo era toda la parte de Asia, de parte de África, de Europa, era lo único que en ese tiempo se conocía. Y era lo que estaban mandando o lo que empezaron a hacer aquellos discípulos. Vamos a comenzar de forma invertida. Vamos a explicar primero el versículo 3 porque quiero después centrarme en el versículo número 2, que es algo bastante importante que cada uno de nosotros debemos aprender, saber y empezar a realizar en nuestras vidas. El versículo 3 comienza diciendo: entonces, después que el Espíritu Santo les había hablado y les dijera lo que tenían que hacer, ellos continuaron y permanecieron ayunando y orando. ¿Se recuerdan que el Espíritu Santo en el verso 2 les dice que debía apartar, separar a Bernabé y a Saulo para la obra que Dios lo había comisionado tiempo atrás? Y lo que ellos, al obedecer, al tomar aquello, lo que les mandan a hacer, ellos continuaron ayunando y orando, que es una práctica que cada uno de nosotros debemos hacer permanentemente, algo que no debemos dejar de hacer como hijos de Dios. Aunque Dios nos hable hoy, nosotros debemos seguir orando y ayunando. ¿Ya? Y es lo que ellos hicieron. Ellos no dejaron: Dios nos habló, ya estuvimos en la presencia. Normalmente es lo que nosotros, ya estuvimos en la presencia, estuvimos en la gloria de Dios. ¿Para qué vamos a orar? ¿Para qué tanto, como nos decimos a veces nosotros en forma burlesca, para qué tanto canuteo? ¿Para qué tanto? No, es necesario para cada uno de nosotros. Esto nos enseña sobre también lo ordenado que es Dios. Y es lo que nosotros debemos aprender y esperar. Dios comisionó. Muchas veces cada uno de nosotros apuramos los procesos. Y es en ese momento en que fracasamos y después culpamos a Dios cuando las cosas no nos resultan. Saulo y Bernabé esperaron. Saulo tenía una promesa desde que Dios se le apareció. Y él quiso, y si nosotros vemos la historia de Saulo, él quiso hacer lo que Dios le había mandado a hacer porque se puso inmediatamente a predicar. ¿Y qué sucedió con él? ¿Se recuerda lo que aprendimos anteriormente? Lo empezaron a perseguir inmediatamente. Él se paraba en la sinagoga, iba a predicarle a los judeos, a los fariseos, que se convirtieran, y lo único que querían era matarlo. Primero predicó en Damasco, después de haber estado aproximadamente 3 años. Él volvió a Damasco, empezó a predicar en la ciudad y tuvo que arrancarse de la ciudad descolgado, ¿se recuerdan? Por una cesta que lo descolgaron, y se fue a Jerusalén. Llega a Jerusalén y comienza nuevamente a predicar en la sinagoga. Y los fariseos, ¿qué dicen? Hay que matarlo. Porque apuró el proceso, no era su tiempo.
Y cuando no es en el tiempo de Dios, las cosas no resultan, las cosas resultan mal. Y aquí es Dios el que separa, el Dios es el que aparta. Dios es el que le dice a aquellos hombres que estaban orando, ayunando, les dice, y que estaban ministrando al Señor, le dice, apártenme. Ahora es el momento de que Saulo y Bernabé fueran enviados. Y eso nosotros debemos saberlo. Debemos aprender eso. No es en el tiempo nuestro. Puede que algunos de ustedes le hayan profetizado bien. Y puede que tengan un ministerio, pero no lo hagan en su tiempo. Esperemos que el Señor nos diga cuándo hacerlo. Amén. Yo recuerdo hace muchos años atrás que un grupo de hermanos se reunieron y dijeron, vámonos, apartémonos de la iglesia, tú tienes un llamado y tú vas a ser nuestro pastor. Y yo le dije, no, tengo que salir como corresponde. Me dijo, no, si de esta iglesia nunca va a salir como corresponde, nunca han enviado pastores. Pero me mantuve y de ahí me mandaron. Es lo que hay, no hay algo mejor, pero es lo que ustedes tienen. Pero sé que estoy en la voluntad de Dios y fue en el tiempo que Dios quiso. Si yo hubiese apurado los procesos, quizás cómo estaría mi vida en este tiempo. ¿Y sabe por qué se los digo? Porque Dios es ordenado. Porque hoy en día, lamentablemente, hay personas que apuran aquellos procesos. Hay personas que se ponen un fin de semana a bajar y hoy en día usted sabe que están los institutos online. Y incluso usted hace todos esos cursos gratis y le dan después un diploma en el cual le dicen, usted es pastor. Y a veces nos creemos el cuento. A veces creemos que no. Si Dios te ha puesto en un lugar, espera que Dios haga las cosas, que Dios te mande, que Dios te envíe, que Dios te saque del lugar donde Dios te ha puesto. Hay cosas que uno debe aprender y hay procesos que uno no debe apurar. Amén. Saulo fue alguien que nos enseñó aquello. Así que en el tiempo de Dios vamos a aprender y vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Cuando apuramos los procesos no sucede lo que nos sucedió en Peñasmos, ¿se recuerdan? Entonces esperemos siempre en el Señor. Amén. Y mientras esperamos, debemos capacitarnos, debemos aprender, debemos conocer la Escritura, debemos estudiarla para que cuando Dios nos diga ahora ya, nosotros podamos salir confiados que Dios nos está enviando. Amén. Decía que ellos estaban habiendo ayunado y orado, nos muestra la importancia de buscar la dirección de Dios, de emprender cualquier acción ministerial. Una jornada de ayuno y oración nos ayuda a conectarnos con Dios y a escuchar su voz. Es la única forma en que usted y yo vamos a escuchar la voz, es buscando del Señor, es orando al Señor. No hay de otra forma que podamos escuchar la voz del Señor. De este modo podemos estar seguros de que estamos siguiendo su voluntad y no nuestra propia voluntad, porque a veces queremos hacer lo nuestro sin orar, sin buscar, sin congregarnos, yo voy a hacer lo mío, mi propia voluntad y no la voluntad del Señor. Por eso es importante orar al Señor. Este pasaje también nos enseña sobre la importancia del cuerpo de Cristo. Cómo una comunidad, en este contexto la iglesia en Antioquía, reconoció y confirmó el llamado de Pablo y Bernabé, o de Saulo. Ellos no se lanzaron a un ministerio solo, sino que contaron con el apoyo de su iglesia, que oró y ayunó por ellos y encomendó su labor al Señor. En nuestra vida cotidiana debemos esforzarnos por buscar la voluntad de Dios a través de la oración, el ayuno y la comunión con nuestra iglesia. Es imposible que lo hagamos por separado. Pueden haber cosas que a lo mejor no le gusten, no le agraden, que a lo mejor esté disconforme con algunas formas en que las que se hacen los cultos, que a lo mejor no le gusten las canciones que cantan, el coro. Pero ¿sabe qué? El coro no está para cantarnos a nosotros. El coro está para ministrar al Señor. Y si la jefa de coro está en comunión con Dios y ora a Dios y le pregunta al Señor, ¿cuáles son las alabanzas que quieres que te toquemos, que te alabemos? Gloria a Dios.
Nosotros debemos adorar el nombre del Señor. Nos guste o no nos guste el estilo o no nos guste el estilo, eso no es sostén nuestro. Mientras a Dios le agrade, nosotros debemos estar en esa comunión. Amén. Al invertir en estas disciplinas espirituales, que son la oración, el ayuno, la comunión, podemos estar seguros de que estamos haciendo lo que a Dios le agrada y caminando en su propósito para nuestras vidas. Todo lo que Dios quiere para nuestras vidas es bueno. Aunque hay situaciones que podemos pasar las negras, podemos estar sufriendo, podemos tener problemas, dificultades, pero también aquellas cosas nos ayudan para bien. Dice la Escritura que les impusieron las manos. Esta práctica se encuentra en numerosas ocasiones en la Escritura, siendo una forma de transmitir bendiciones, sanidad, el Espíritu Santo y el poder de Dios. Debemos tener en cuenta que la imposición de las manos no garantiza la sanidad o la bendición que deseamos de Dios. Yo puedo orar por ustedes, pero a lo mejor no va a pasar nada más que la oración. Amén. Había una historia, ustedes conocen a Marcos Witt, ¿cierto? Porque él la cuenta. Él dice que una vez llegó un chico que decía que orara por él porque él quería tocar el teclado como Marcos Witt. Y le pidió: Marcos, ora por mí para que pueda tocar el teclado como tú. Entonces, Marcos le dice: yo puedo orar por ti. Y no solo que toques como yo, sino que mejor que yo. Pero el tema no está en la oración. Está en cuánto tiempo tú le vas a dedicar a prepararte para tocar el teclado. Y ahí está el meollo del asunto. Porque yo puedo orar, nosotros podemos imponer manos, nosotros podemos rajar nuestras vestiduras orando, pero si la persona no pone de su parte, no busca de Dios, de nada sirve. Cada uno de nosotros debemos buscar de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se mueva, cuando el Espíritu de Dios nos ordene, vamos a poner manos y Dios va a hacer cosas maravillosas. De eso estoy seguro. Es la fe que se ejerce por encima de todo, es la que hace las cosas. Pero a través de este acto estamos reconociendo que nuestra ayuda viene del Señor y no de nuestras propias fuerzas. Cuando imponemos manos, cuando oramos por otros, no son nuestras fuerzas, sino que son las fuerzas del Señor. Cuando hacemos un llamado para orar por ustedes, cuando usted viene adelante confiando en que Dios puede hacer algo, no son nuestras fuerzas, es la fe que usted está poniendo en que Dios puede hacer algo en su vida. Amén. Los encomendaron a la gracia de Dios para la obra que habían de cumplir. La imposición de manos denota identificación y significa que los que les imponían las manos se hacían uno con aquellos a quienes imponían las manos. Esto quiere decir que nosotros oramos por ustedes, pero nos hacemos uno con ustedes. Mientras ustedes van, nosotros también vamos en espíritu con ustedes. Nos comprometemos a orar y buscar del Señor para que a ustedes también les vaya bien. Con esto declaraban a todos que eran uno con los enviados. Al ir ellos a llevar la gran comisión del Señor, la imposición de manos no es un ritual ni una forma de ordenar ministros, sino un asunto de vida en el espíritu. Cuando ellos pusieron las manos no era un simple ritual, como lamentablemente a veces se ha tomado en algunas iglesias cristianas. Se ha ritualizado, ya tienen que todos los domingos pasar. No, eso es un ritual. Esto es vida en el espíritu. Es cuando el Espíritu de Dios quiere. Es cuando el Espíritu de Dios lo ordena y lo manda. En Hechos 13 los hermanos sintieron la carga de participar en la comisión de Bernabé y Saulo. Y debido a esto les impusieron las manos. Al hacerlo indicaron que irían con ellos en el Espíritu y que sus oraciones los acompañarían. Además indicaban que serían uno con ellos y que los apoyarían incondicionalmente. Esto nos demuestra y nos está diciendo, y cuando dice sepárenlos, apártenlos, a lo mejor qué cosas hacían en ese tiempo Bernabé y Saulo en la iglesia de Antioquía. Pero están diciendo, no, ellos van a salir enviados. Y la iglesia está reconociendo el don que hay en ellos y lo están enviando, se están separando. Eso es lo que quiere decir enviar, es separarse.
es alejarse. Es decir, ya están comisionados para algo y debían incluirse en todo, no solamente en la oración, sino que cuando dice incondicionalmente también con el apoyo económico que ellos iban a necesitar para hacer aquellos viajes. Debido a la influencia religiosa y al daño causado al convertir la imposición de las manos en un ritual, muchas veces nos hemos abstenido de hacerlo. Y esto uno debe decirlo y ser claro. Debido a que muchos lo considerarían un ritual o una ordenación, no debemos efectuar ceremonias de ordenación ni tener dichos rituales, sino más bien identificarnos una identificación genuina y adecuada con los que son enviados. Considero que sí es necesario practicar la imposición de manos, pero jamás debemos hacerlo como si fuera un ritual. Debemos seguir la guía interior y el sentir genuino del Espíritu Santo al hacerlo. Nuestra práctica debe distar de la cristiandad tradicional, la cual se ha desviado mucho del modelo de presentación que lo hicieron en Hechos 13. No era para decir ustedes ahora son apóstoles o misioneros enviados, no. Era para hacerse uno con ellos. Nosotros que nos quedamos, los vamos a apoyar. Es como cuando nosotros ordenamos o el pastor hace los cambios una vez al año y los hermanos son presentados aquí. No es que viene un poder especial para ellos, sino que es para que ustedes reconozcan la autoridad que Dios ha puesto en ellos durante ese año. Que ya sean los hermanos oficiales o los jefes de cuerpo, son los que tienen aquella autoridad, los profesores de la escuela dominical, y cada uno que tenga cargo dentro de la iglesia tiene autoridad delegada por Dios, y es para que nosotros los reconozcamos y seamos uno con ellos y podamos respetarlos, honrarlos, como también ellos deben respetarlos y honrarlos a cada uno de ustedes. Y dice la Escritura, y los despidieron. Es decir, no los detuvieron por más tiempo, a quien se le da la libertad de partir mediante una respuesta decisiva. Eso es lo que ellos hicieron. Cuando dice lo despidieron, le dieron, ya no es tiempo que los retengan, es tiempo en que ellos se vayan, porque ellos tenían una respuesta, tenían un llamado decisivo de parte del Espíritu Santo. De esta manera encomendaron a Bernabé y Saulo a la obra específica dada por el Espíritu Santo con el doble llamamiento del Espíritu primero y luego de la iglesia que está reconociendo el llamado de aquellas personas. Amén. Pero si te vas solo, si llegas y te vas, ¿cómo la iglesia te va a apoyar? ¿Cómo la iglesia te va a respaldar? Y lo peor de todo, ¿cómo el Espíritu Santo va a poder respaldar aquella obra si nos vamos solos, nos nombramos solos? Por eso es delicado, por eso hay que hacer las cosas ordenadas. Amén. Pero quiero volver al comienzo del verso 2, donde dice, ministrando estos al Señor. Esto es tan importante para nuestras vidas. Los tiempos que vivimos donde somos sacudidos diariamente con diferentes tipos de noticias negativas en cada una de nuestras vidas, donde la maldad aumenta día tras día, la corrupción, pensamientos humanos y nuevas ideologías abundan, es cuando más debiéramos estar en la presencia del Señor, es cuando más debiéramos estar ministrando al Señor. En este tiempo difícil, complicado, en el cual usted recibe malas noticias, donde pasa una semana pésimo, donde usted quiere agradar al Señor y no puede porque recibe una tras otra, pasa una cosa, se está levantando y viene otro golpe. Quiere hacer las cosas bien y le mandan por acá. Soluciona ese problema, pero después viene por otro lado. Y se da cuenta que día a día, más que vivir, está sobreviviendo. Juntamos esperanza. Y digo juntamos esperanza porque a veces ya nos animamos, este día va a ser diferente, comienza el día y nos dan esperanza y dicen no se preocupe, le vamos a llamar, y después no pasa nada, no los llaman y pasamos. Y empezamos a ver la vida y empezamos a ver que hay cuentas, hay cosas que hay que pagar y nos empezamos a desinflar. Nos empezamos a preocupar. Empezamos a perder la confianza a veces. Empezamos también a dudar, ¿por qué no decirlo? En más de alguna ocasión, alguno de ustedes ha dudado y a veces le pedimos, Señor, ¿hasta cuándo? Las fuerzas se van.
Y el pastor me está diciendo que yo debo ministrar al Señor. Y el pastor me dice que en medio de mi dolor, en medio de mi tristeza, en medio de mi angostura, en medio de mi falta, incluso de fe, el pastor me está diciendo que debo ministrar al Señor, que debo servir al Señor, que debo alabar al Señor, que debo estar constantemente en búsqueda del Señor. Es complicado, es difícil, pero hay que hacerlo. La hermana Karina decía que cuando uno está en la presencia del Señor, hasta el dolor de cabeza que ella traía se le fue. Dijo. Los dolores de rodilla, Y a veces es verdad, cuando nosotros estamos, y no a veces, normalmente es verdad, cuando estamos en la presencia del Señor, vamos como personas de 50 años, y cuando estamos en la presencia del Señor estamos como jóvenes de 15, 16, 17 años. Hasta saltamos cuando nos piden, por lo menos yo salto. Cuando nos piden saltar y cantan esos coritos que hay que saltar, hay que hacer gestos. Y uno los hace y es como que... Y después uno anda, llega a la casa todo... Ay, ¿por qué me puse a saltar? No sé si le ha pasado, pero... A veces no aguantamos los pies, pero cuando estamos en la presencia del Señor, todas esas cosas se van. Porque estamos ministrando al Señor. La semana pasada le dije que sin ministración no hay bendición. Sin ministración no hay presencia de Dios. Sin ministrar al Señor, sin servir al Señor, es imposible que Dios se pueda mover en nuestras vidas. Hay una historia en la Escritura que comienza en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, donde una mujer ora al Señor. ¿Se recuerdan? Era burlada, le hacían escarnio a ella. Y ella estando en la presencia del Señor, hasta el sacerdote, el que estaba a cargo de la administración del Señor, se burla de ella. Le dice, estás ebria. No entendió que ella estaba en el Espíritu orando al Señor, que ella estaba ministrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la Escritura que él ya dijere tu vino y vete. No, Señor, no estaba en eso, estaba pidiéndole al Señor. ¿Y qué le pedía? Le pedía un hijo. Algo imposible que ella no podía tener hijos. Algo imposible de la época. Por eso era mal mirada. Se burlaba la otra mujer. Pero el Señor dice que se acordó de ella, la miró y le dio lo que ella había pedido. Y cuando ella, dice la Escritura, que pidió, lo entregó, lo destetó. Y cuando lo destetó, lo llevó al templo. Y dice la Escritura que todos los años iba y le hacía túnicas a este niño. Y lo que me llama la atención en el verso 2, en el capítulo 2, verso 11b, dice, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Es decir, este Samuel, que era un niño, ¿y dónde está el Teo? Allá atrás está el Teo. ¿Por qué un niño de esa edad, ya destetado, dice la Escritura que él ministraba, servía al Señor, adoraba a Dios? Aún no le conocía, pero ya estaba ministrando. Y uno puede decir, no, es que el niño, sí, el niño. Pero después dice en el verso 18a, dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová. Es decir, pasó su niñez, llegó a su adolescencia, a su juventud y seguía ministrando al Señor. Y no solo eso. Dice que en el verso 26 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era aceptado delante de Dios y delante de los hombres. Ellos veían la adoración de este hombre, ellos veían la adoración de este joven, ellos veían que él estaba ministrando al Señor. En el capítulo 3, antes de que él conociera realmente a este Dios y este Dios le hablara, dice la Escritura, y el joven Samuel, verso 1, ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué ocurría? Porque a veces usted puede decir, no, pero es que eso eran tiempos distintos.
No, mire lo que dice la Escritura. Cuando este joven ministraba, servía al Señor, en presencia de él, dice, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Había ausencia, había un sacerdote, pero no estaba ministrando al pueblo. Eso es lo que nos está diciendo. Había un pueblo, como nos decía el Giovanni, de que había salido, salido de Egipto, que había tenido todo lo que Dios le había dado, pero en ese tiempo ellos no estaban adorando al Señor. Pero había un joven en medio de toda una congregación que sí ministraba al Señor. Dice la Escritura que él se acostó, ¿se recuerdan la historia? Y que él, cuando escuchó su nombre, Samuel, él fue donde Elí. ¿Para qué me llamas? No, yo no te he llamado. 3 veces sucedió ese acto. Porque Samuel, aunque ministraba a Dios, aún no conocía su voz. Qué maravilloso eso. Y cuando Elí le dice, sabes que no soy yo que te llamo, pero que cuando nuevamente escuches esa voz, dile, Señor, aquí estoy. Tu siervo escucha. Qué maravilloso. Qué disposición. Qué bueno sería que nosotros llegáramos, Señor, Señor, tu siervo, tu sierva, escucha. Háblame lo que tú quieres. Pero eso sucede cuando uno ministra al Señor, cuando uno está en oración, en búsqueda del Señor. Habla, le entrega una profecía el Señor a Samuel. Y el verso 19 de este mismo capítulo 3 termina concluyendo, y Samuel creció, es decir, fue adulto, y Jehová estaba con él. Eso quiere decir que siguió ministrando. Y mire lo que dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Porque hoy en este tiempo también escasea la palabra del Señor. Hoy en este tiempo, no sé si usted ha visto la noticia, pero hay una noticia que me dejó así, no helado, pero sí para conversar como están conversando ahí esos 2 jóvenes. Atentos. De un grupo de personas, cuando les preguntó Juan, como este periodista famoso que Julio César, cuando le preguntó a ellos cuántas personas tenían reunidas, dicen no, son entre 50 y 60 personas y siguen creciendo. Que es una nueva religión, que es una nueva, ya ellos no se hacen llamar sectas, sino que son una religión y es la religión satánica o lucerina, que están pidiendo su personalidad jurídica y como los reglamentos, la constitución de nuestro país, en la ley de culto, les permite a ellos, mientras ellos no infrinjan una ley de nuestro país. Y como ellos presentaron su constitución, sus estatutos, todo eso, ellos no infringen ninguna ley y es muy posible que les den la facilidad de poder tener una iglesia satánica. Y eso me hace ver, ya sea posible o no sea posible, que en este tiempo no es muy distinto al tiempo que vivía Samuel. Y Dios necesita verdaderos ministradores, servidores del Señor. No ya nominales que estemos aquí, sino servidores que empecemos a llevar el mensaje del Señor, que empecemos a predicar la palabra del Señor, que empecemos a hablar de este Dios maravilloso, que ministremos a aquellas personas que necesitan. Debemos estar para el servicio del Señor. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros podamos ministrar. Dice la Escritura que ni una palabra de la que el profeta Samuel o el sacerdote Samuel, como usted quiera llamarlo, cayó en tierra. Todo se cumplió lo que él dijo.
Nosotros a veces queremos que todo se cumpla lo que nosotros digamos, pero no estamos dispuestos a hacer todo lo que Samuel hizo. No estamos dispuestos a ministrar, no estamos dispuestos a servir, no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos por el servicio del Señor. Y quiero concluir con la historia o un cántico de un hombre que aunque falló, que no se le permitió construir el templo para Dios, que fracasó la primera vez que quería traer el arca del pacto y donde su amigo Uzías murió por querer resguardar que el arca no se cayera. Y a pesar de eso, su amigo falleció. Pero él quería traer el arca a Jerusalén, se preocupó de eso. Arca que había perdido Elí. Los hijos de Elí habían salido con el arca y esa arca la habían perdido ellos. Mientras tanto, el rey Saúl ni siquiera se preocupó mientras estuvo en su reinado por el arca del pacto. Pero este hombre que falló a Dios, que cometió error, que pecó ante Dios, que no se le permitió construir el templo, él quería llevar el arca del pacto, donde estaba la presencia, donde estaba la chequina de Dios, él quería llevarla nuevamente a la ciudad de Jerusalén, donde hizo una tienda para que estuviera el arca. Preparó a los hombres y dice que después cuando él la traía, usted ya conoce la historia, lo que él hizo, lo que él cantó, lo que él danzó, cómo él bailó. ¿Y qué es lo importante? En Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 8, comienza este cántico de alabanza. Y es un cántico de alabanza que debiera estar siempre en nuestras bocas. Dice, alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Mire lo que está diciendo el verso 8, es lo que usted y yo debemos hacer. Alabar a Jehová, invocar su nombre y dar a conocer a los demás, a los que no saben, de las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Y no es que te dio una casa, no es que te dio un auto, no es que te dio hijos, sino que te dio la salvación eterna. Cantar a Él, cantarle salmos, hablar de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, es decir, no te gloríes en ti, sino que gloríate en el nombre del Señor. Alégrese. Mire qué importante, ¿sabe por qué a veces nosotros andamos como cara con que habíamos comido limón? Con una cara agria, que se nos nota a lo lejos. Mi esposa me dice, ¿por qué estoy enojado? No, si no estoy enojado, pero dile a tu cara. Así me dice, dile a tu cara. Porque nuestra cara a veces no refleja lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Y es por esto. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Recuerde que buscar a Jehová es darach en hebreo, que es buscar incesantemente. Es buscar como cuando algo se le pierde. Es buscar, excavar hasta que encuentra aquella cosa que está buscando. Los primeros que llegaron acá a la isla y cuando buscaban agua, ¿qué empezaban a hacer? A escarbar, hasta que llegaban donde estaba el agua. De esa forma, nosotros debemos buscar al Señor. Y nuestro corazón debe alegrarse. Porque sabe que cuando usted busca, haya. Cuando buscamos, encontramos. Y si buscamos al Señor, lo vamos a encontrar. Y nuestro corazón se va a alegrar porque vamos a estar ministrando al Señor. Porque su presencia va a estar con nosotros en ese momento. Por eso nos alegramos, nos contentamos. ¿Quién nos alegra cuando el Señor se manifiesta? ¿Quién nos alegra cuando estamos orando al Señor y el Señor nos visita ahí, solo allí, botados a veces en la cama, botados en el suelo, y usted está orando al Señor y el Señor se manifiesta y lo visita? ¿Quién nos alegra por eso cuando usted a veces va en el bus, va en la calle y va dando gracias al Señor por las cosas que le ha dado y empiezan a correr las lágrimas de nuestro rostro y nuestro corazón se empieza a alegrar porque Dios está con nosotros en ese momento? ¿Quién nos ha alegrado cuando Dios ha respondido más de alguna petición? El hermano que predicaba el día martes decía
que estaba sin trabajo, pero Dios no le había hecho faltar nada en este tiempo. Y no nos alegramos cuando empezamos a ver las maravillas que el Señor ha hecho. Buscar a Jehová, dice el verso 11, y su poder. Buscar su rostro continuamente, no solo un momento, no solo un par de horas, sino continuamente. No cada 2 domingos o un domingo, todos los días debemos buscar al Señor. Haced memoria de las maravillas que ha hecho. No pienses en las cosas negativas que te han pasado. No pienses que estás sin trabajo 2, 3 meses. Piensa en las cosas que el Señor ha hecho en esos 2 o 3 meses que ha estado sin trabajo, que son más sorprendentes que las cosas negativas que tienes o te han sucedido. Dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, hijos de Calbuco, sus escogidos. Iglesia de Calbuco, ustedes son hijos del Señor, coherederos del reino de los cielos, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No son cualquier cosa. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. No te preocupes por aquel que te está haciendo daño. Dios tiene el control de todas aquellas cosas. Él hace memoria de su pacto perpetuamente. ¿Sabe lo que significa eso? Eternamente, para siempre, no solo un momento. No como los dioses que existían en esa fecha, que eran de lugares para algunas naciones. Los dioses del valle, de las montañas, este Dios es en todo lugar. Y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. ¡Wow! Ese es el Dios que mantiene su pacto para con cada uno de nosotros. Aunque aún nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Del pacto que concertó con Abraham y de su juramento Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto, sempiterno, siempre. Es eterno, no se acaba. Las promesas que Dios le hizo a usted no se terminan. Él prometió que iba a venir a buscar a su iglesia y la va a venir a buscar. Diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran poco en número, pocos y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, y de un reino a otro pueblo. Y eso, sabe que, aunque nosotros no vivimos en ese tiempo, cada uno de nosotros, antes de conocer a este Dios maravilloso, andábamos de lugar en lugar, de vicio tras vicio, de fiesta tras fiesta, buscando saciar nuestro corazón, buscando saciar nuestra necesidad. Pero cuando Cristo apareció a nuestras vidas, dejamos de ir de pueblo en pueblo, de vida en vida, y Él fue nuestro centro. Amén. No permitió que nadie los oprimiese. Yo recuerdo que a pesar de que no conocía a Dios, Él siempre nos guardaba. ¿Qué más de alguno de ustedes? Dios siempre los cercaba. Habían personas que le hablaban y uno porfiado no hacía caso, pero Dios siempre. Y ahí estaba, y ahí estaba. Y mandaba a otro, y mandaba a otro, hasta cuando uno se rindió ya al Señor. Antes, por amor de ellos, castigó a los reyes. No toques, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Verso 23. Cantad a Jehová toda la tierra. Proclamad de día en día
su salvación. Mire lo que dice, de día en día, no solo hoy día, no, de día en día, proclame, anuncie, diga de quién viene la salvación. Cantad entre la gente su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Es decir, no hay Dios como mi Dios, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dar a Jehová gloria y poder. Dar a Jehová la honra debida a su nombre, traer ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra y digan en las naciones, Jehová reina. Resuena el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamar a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y dice, salvaos, oh Dios, salvación nuestra. Recógenos y líbranos de las naciones para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová de Israel, de eternidad a eternidad. Y todo el pueblo dijo amén y alabó a Jehová. Este hombre, después de haber ido a buscar el arca del pacto, de ver que Dios había aceptado y había llegado, da este cántico al Señor, ministra al Señor de esta forma, haciendo una alabanza en la cual usted y yo, si la analizamos ahora a lo mejor de más profundo, nos vamos a dar cuenta que Dios es Dios y nosotros solo debemos adorarle y alabarle. Que por más que triste que podamos estar, pero cuando entramos en su presencia, Dios hace cosas maravillosas. Pero sabe que incluso usted puede irse gozoso a su casa, como lo hizo David. Se fue gozoso a su casa. Se fue alegre después de bendecir y despachar a todo el pueblo, dice la Escritura. Un culto maravilloso tuvo, si podríamos decirlo de esa forma. Pero sabe que llegó a su casa y adivine qué sucedió. Lo que le ha sucedido a usted y a mí y a cada uno de nosotros a veces cuando nos sucede algo y íbamos tan contentos y algo pasó. Dice la Escritura en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 20 al 22a, que volvió luego David para bendecir su casa. Él quería bendecir la casa. Él quería llegar con la bendición a su hogar, a sus hijos, a su esposa y a todos los criados que estaban con él ahí. Después de haber tenido una presencia del Señor magnífica. Después de haberse gozado, alegrado en el Señor, y llega allá y dice, y alguien lo recibe, dice, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado el rey. No, más con voz de mujer, ¿cierto? Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cualquiera. Imagínense llegar a la casa después de haber adorado al Señor, después de haber bendecido al Señor, después que la presencia del Señor se hizo manifiesta, después de haberle dado holocausto, ofrenda, de llegar todo contento el pueblo, se fue feliz a su casa. Se mandó tremendo cántico él y llega a su casa y le dicen, linda la cuestioncita. El rey se desnudó como un cualquiera. Venía cantando, venía danzando, como lo hace cualquier persona. El rey es linda la cuestión, diría. Como a veces ha llegado a usted y le están esperando con
¿O no le ha pasado que se ha ido muy contento de acá, se ha ido feliz, Dios le habló a través de la palabra, de los cánticos, Dios, y llega a su casa y encuentra un infierno? Encuentra al jefe de hogar enojado y ya está, estas son las horas que venís llegando. ¿Qué tanto ahí hacen esa iglesia ahí que a esta hora venís llegando y no me tenéis pan hecho y no me, y no compraste pan y mira cómo está todo aquí, mira el desorden y te mandaste a cambiar a la iglesia? ¿Le ha pasado? Si no, es solo en otras iglesias ya. Pero a David le pasó, le sucedió. Llegó a su casa, quería bendecir y lo espera Mical ahí con una cara de 3 metros ahí. Miren el rey. Se anda desnudando como un cualquiera. Mírenlo. ¿Cómo pasó esto? Yo entiendo a David porque a mí me sucedió lo mismo cuando yo llegué al Señor. En un culto glorioso donde estaba la presencia del Señor y Dios se estaba manifestando, yo pasé adelante sin hacer ningún llamado del pastor. Pasé adelante. Y sin conocimiento de la Escritura, y había un ardor, un fuego que me quemaba. Una presencia del Señor en ese lugar. Que lo único que atiné fue a sacarme el vestón, sacar la camisa, quedó toda rota. Unos hermanos corrieron para taparme porque cómo era vergonzoso que alguien... Y yo sin conocimiento de la Escritura, sin conocer nada, lo único que venía a mi mente, David lo hizo. Si David le dice a esta mujer que no le importaba y que se iba a hacer más vil por el Señor, no le importaba que hablara, que ella dijera, que ella se opusiera, y lo iba a hacer por el Señor. Que nunca te importe, hermano, lo que diga el que está a tu lado. Que nunca mires al que está al lado tuyo, detrás tuyo. Cuando tú ministres al Señor, cuando tú alabes al Señor, cuando tú glorifiques al Señor, hazlo con toda libertad. ¿Qué importa que la pintura se te corra? Si Dios te hace llorar, llora. Si Dios te hace cantar, canta. Si Dios te hace saltar, salta. Si Dios te manifiesta en tu vida, si la presencia de Dios se glorifica en tu vida, hazlo. No miren a quién está a tu alrededor. Tú estás glorificando a este Dios maravilloso. Estás ministrando al Señor. Este David le respondió: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia de tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez. Seré bajo tus ojos, pero no ante mis siervas y ante el pueblo. Y lo mejor de todo, que aunque tú te hagas más vil para los hombres, para Dios, para Dios, para Dios, que Él escribe otra historia, Dios te va a honrar y Dios te va a bendecir. ¿Qué importa lo que dijera Mical a David? No le importó. En ese momento, como les decía, cuando yo estaba viviendo esa experiencia, no me importó nada. Y cuando me preguntaron después, porque los hermanos preguntan, ¿qué sentiste? ¿Qué pasó? Sentí un fuego que me quemaba por dentro. Y lo único que atiné era sacármela. ¿Pero por qué tenía? Nosotros pensamos que tenías demonio. No, no era demonio el que tenía. Y si tenía, salió.
Pero se quemó. No, no era demonio el que tenía. Dios me decía en ese momento, David entró danzando cuando la presencia del Señor él llevaba. Y iba desnudo. Iba sin decoro. Sin tener conocimiento de la Escritura. Cuando mi pastor me escuchó decir eso, dijo, esto es obra del Señor. No digo que vengan todos y se desnuden y aquí, no. Pero Dios es el que se glorifica. Tú siempre ten un corazón dispuesto a adorar al Señor. Por mucho tiempo la iglesia y muchos de ustedes se han retenido. Por mucho tiempo el Espíritu Santo ha querido hacer cosas y ustedes no han dejado que el Señor se manifieste de una forma como Él quiere hacerlo. Es tiempo que nosotros como iglesia empecemos a aprender que la manifestación del Espíritu Santo es viva, es real. En este tiempo está. El Dios que servimos, que adoramos, se manifiesta en su pueblo. Se glorifica en su pueblo. Bendice a su pueblo. Cuando el pueblo de Dios ministra al Señor, Dios se va a glorificar. Dios va a bendecir a sus hijos. Dios va a traer sanidad sobre sus hijos. Dios va a traer salvación sobre sus hijos. Dios va a traer renuevo y de nuevo a sus hijos. Dios hará cosas que usted ni yo hemos visto aún. Si dejamos que el Espíritu de Dios empiece a manifestarse en nuestras vidas. No solo aquí, sino que también en su hogar. También con su familia. A veces queremos que Dios sobre. Y muchos de nosotros oramos para que Dios sobre. Pero muchas veces nosotros no dejamos obrar al Espíritu Santo en nosotros primero. Primero hay cambio en nosotros, internos. Externos cambiamos. Y hemos cambiado todo. Pero esos cambios internos que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas son los que verán los frutos, aquellos que están a nuestro alrededor. Y cuando ellos vean esos frutos a nuestro alrededor, ellos van a querer tener lo mismo que usted tiene. Esta historia que vamos a ver la próxima semana del libro de los Hechos es maravillosa. No se la pierde, no se quede en su hogar, venga, porque vamos a aprender cómo el Espíritu de Dios se va a mover. Cómo va a usar a un hombre que descubre a otro. Pero hay otro que lo único que quiere es conocer de este Dios maravilloso. Póngase de pie.